Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Esa pregunta, ¿de qué sirve ir a misa?, muy probablemente tiene la lógica equivocada. Muy probablemente las personas que preguntan en esos términos son personas que tienen una perspectiva utilitaria o utilitarista de las cosas, que terminan todo viéndolo en función de su beneficio o placer. Cuando un alumno simplemente pregunta al profesor, ¿y eso a mí de qué me sirve?, cuando toma ese tipo de actitud, tal tipo de enfoque, lo que se encuentra es que realmente no le importa el conocimiento, ni le importa la verdad, ni le importa la materia en cuestión, sino simplemente le importa lo que a él le pueda beneficiar y punto. Entonces, ese tipo de lógica ya debe ser cuestionada. El que alguien siempre pregunte, ¿de qué me sirve esto? ¿Y qué gano yo con aquello? ¿Y cómo me beneficio lo otro? La persona que solo piensa en esos términos, lamentablemente, es un miserable. En el sentido de que está en una situación de miseria. Y no es que lo diga por una perspectiva católica, sino esto es una cuestión de sentido común. Así, por ejemplo, el escritor Oscar Wilde, que no era ningún apologista de la Iglesia Católica, dice lo siguiente: hoy en día el hombre conoce el precio de todo y el valor de nada. Entonces, una persona puede ser pobre materialmente si le falta dinero, pero el hombre verdaderamente pobre, en el sentido más profundo, el hombre verdaderamente en situación de miseria, esto es, miserable en el sentido de decir en situación de miseria, no como ofensa, sino para denotar ello, es esto que describe Oscar Wilde: alguien que conozca el precio de todo y el valor de nada. Alguien que esté preguntando solo, ¿y esto a mí de qué me sirve? ¿En qué me beneficia? Bueno, eso es lo que uno tiene que cuestionarse sobre sí mismo. ¿Por qué piensa las cosas con ese estándar en lugar de procurar comprender el valor de las cosas? Dicho esto, examinemos la cuestión de la misa. En la perspectiva católica, la misa es lo más maravilloso que podemos tener sobre esta tierra, porque es, en cierto modo, poner de una forma especial, sacramental, el sacrificio del Calvario de Dios encarnado ahí disponible en el altar de la misa. Entonces, cuando cuestionamos el valor de la misa, cabe reflexionar sobre estas palabras del gran predicador católico Wilson Tamayo. Él cuenta lo siguiente: le pregunta un joven a su papá, papá, ¿por qué vas a misa todos los días? El papá dijo, si yo te dijera que visitando a una persona, esta te regala $1.000.000, ¿cuántas veces irías? El muchacho respondió, todos los días. Dijo el papá, pues en la Eucaristía no recibo $1.000.000, sino al dueño del universo. Entonces es tan absolutamente poderoso, tan absolutamente grande, tan absolutamente maravilloso lo que podemos recibir en cada misa participando de la Eucaristía, o incluso aunque sea solo estando cerca de la Eucaristía, para los que lamentablemente por alguna circunstancia no puedan comulgar y en principio deben tratar de resolverla, pues ese don tan grande ya le da un valor infinito a la misa. Y si alguien simplemente se queda contemplando valores finitos, como $100 o $1.000.000, y no es capaz de contemplar valor infinito, pues ahí hay un problema. Ahora, incluso desde una perspectiva, digamos, utilitaria, puede hallarse cierto beneficio de la misa. Hay evidencia científica que apunta hacia esto. Efectivamente, en la revista académica JAMA Psychiatry, en el volumen 77, número 7, se publica un artículo en el año 2020 por los autores Chen, Ko, Kawachi, Botticelli y Van der Weel, en donde se
establece lo siguiente. En este estudio de cohorte de 66.492 enfermeras registradas y 43.141 profesionales de la salud masculinos de los Estados Unidos, la asistencia a servicios religiosos, esto incluiría la misa, al menos una vez por semana se asoció con un 68% menos de riesgo de muerte por desesperación entre las mujeres y un 33% menos de riesgo entre los hombres en comparación con no asistir nunca. Cuando ellos hablan de riesgo de desesperación o asociado a desesperación, esto se encuentra demarcado en el título de su artículo, que nos habla de drogas, alcohol y suicidio. Asimismo, en la revista científica JAMA Internal Medicine, volumen 176, número 6, en el año 2016 se publicó un artículo de los autores Lee, Stanford, Williams y Van der Wiel, donde se reporta lo siguiente. Entre las 74.534 mujeres participantes, asistir a un servicio religioso más de una vez por semana se asoció con un 33% menos de mortalidad por todo tipo de causas en comparación con las mujeres que nunca habían asistido a servicios religiosos. Ratio de riesgo 0.67. Al comparar las mujeres que asistían a servicios religiosos más de una vez por semana con las que nunca asistían, el ratio de riesgo para la mortalidad cardiovascular fue de 0.73 y para la mortalidad por cáncer fue de 0.79. Incluso el asistir a misa, de acuerdo a estos hallazgos científicos, puede ayudar a extender nuestra propia cantidad y calidad de vida. Pero eso en realidad significa nada comparado con el bien absoluto de la vida eterna. El participar en misa, participando de lo central, que es el sacramento del altar, la Eucaristía, conforme a la doctrina católica, nos vincula al mayor bien posible. No extender nuestra vida unos cuantos años como implicarían estos estudios, sino a tener la vida eterna, conforme a lo que dice Jesús en Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el día último. ¿Hay sacrificio en la misa? Claro que sí. Nótese que la etimología de la palabra sacrificio implica hacer sagrado. Sacro, es un prefijo que hace referencia a lo sagrado. Y facere, que se deriva del latín facere, significa hacer. Sacrificio es hacer sagrado. Pero no solo en términos etimológicos, sino que en la perspectiva católica, en la misa lo que tenemos es presente el Calvario actualizado allí. Tenemos una conexión sacramental con el sacrificio mismo de Jesús en la cruz. Así el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1330 apunta: santo sacrificio, porque se actualiza el único sacrificio de Cristo, Salvador, que incluye la ofrenda de la Iglesia. O también santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, Hechos 13:15. Compárese con Salmo 116, 13 y 17. Sacrificio espiritual, 1 Pedro 2:5. Sacrificio puro, Malaquías 1:11. Y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Entonces, en la antigua alianza se tenía estructurado un culto en términos de sacrificios. En la nueva alianza también hay un culto estructurado en términos de sacrificios que corresponde a la misa. Pero todo esto son representaciones en el sentido de volver a hacer presente el único sacrificio de Cristo en la cruz. El Papa Francisco ha llamado la atención sobre este punto con estas grandes palabras que da en su audiencia general del 22 de noviembre de 2017. Cuando entramos en la iglesia para celebrar la misa, pensemos en esto: entro en el Calvario, donde Jesús da su vida por mí, y así desaparece el espectáculo, desaparecen las charlas, los comentarios y estas cosas que nos alejan de esto tan hermoso que es la misa, el triunfo de Jesús. La misa es rehacer el Calvario, no es un espectáculo. Debemos tener más conciencia de esto. Hay gente que en la misa anda pensando en otra cosa,
o anda mirando a la persona de la banca del costado, o criticando en su mente a los demás que están ahí por absolutamente cualquier cosa, o juzgando con ojos hipercríticos todo lo que haga y diga el sacerdote. Cuando la misa no es un espectáculo al cual tenemos que ir a ver y juzgar, sino tenemos que contemplar y adorar a Cristo allí presente, en el sacramento del altar. Ciertamente se plantea esta objeción, ¿no? Hay gente que dice, yo no le entiendo a la misa, yo me aburro ahí, entonces mejor ni voy. Y con esa lógica dejan de ir a misa. A ver, hay ocasiones en que uno, cuando está estudiando alguna carrera universitaria, no entiende la clase. En ocasiones lo que a uno le enseñan es difícil. Puede haber cosas complejas a nivel conceptual o matemático que sean difíciles para algunos. Eventualmente las clases universitarias pueden volverse aburridas. Pero cuán difícil es encontrar a alguien que diga, oh, no le entiendo nada a la clase, se me hace aburrida, abandonaré esta carrera universitaria. Incluso los que faltan a clase tratan de ponerse al día luego y como sea pasar los exámenes y terminar aunque sea la carrera. No es que la abandonan del todo. Entonces, por las cosas del mundo, aun cuando podamos pasar cierto aburrimiento o momentos en que no entendemos las cosas, no las abandonamos la mayor parte del tiempo. Pero en algo más importante, que no es algo meramente el mundo, sino el cielo haciéndose presente aquí en la tierra, que es la misa, ahí sí decimos, me aburro, no le entiendo, me voy, lo abandono. Qué miseria que eso suceda. En cristianos cómodos, cuando desde los inicios de la iglesia hasta hoy en día hay personas que mueren por ir a misa. Y no lo digo simplemente en un sentido alegórico, como decir, muero por entrar a ver esa película, muero por comer esta comida. No. Literalmente hay personas que mueren por ir a misa. Los primeros cristianos, cuando se reunían, eventualmente tuvieron que ir a las catacumbas porque eran perseguidos por el Imperio Romano. Y por ir a misa se los podía matar. No se trataba meramente de que cada uno fuera a leer la Biblia en su casa y con eso construía su relación personal con Jesús y punto. Se tomaban el trabajo de ir a congregar al punto de poner en riesgo su vida. Gran importancia le daban entonces a esto. Y hasta hoy en día, en países de Medio Oriente y de Asia y también en partes de África, hay cristianos católicos que son perseguidos y algunos de ellos asesinados por ir a misa. Y tú simplemente abandonas la misa porque te aburre o porque no te gusta el cura. Qué lamentable. Pues bien, sobre esto llama la atención la escritora católica Alejandra Sosa. Estamos al revés. Buscamos entretenimiento en misa y respuestas en el mundo. Quien asiste a misa no debe hacerlo buscando ser entretenido, sino entrar en una dimensión muy diferente a cualquier otra que el mundo pueda ofrecerle. A una dimensión sagrada, adentrarse en el misterio de Dios. ¡Qué absurdo! O sea, tú en lugar de buscar entretenimiento en la misa, debes buscar entretenimiento si quieres en el mundo. Y en lugar de buscar respuestas en el mundo, debes buscar respuestas en la misa. La misa no está para entretenerte, no es un circo. Ahora bien, ¿por qué ponemos tantas excusas para ir a misa? Qué egoístas somos. Como apunta el predicador católico Wilson Tamayo, la semana tiene 10.080 minutos. ¿Sabes cuánto dura máximo una Eucaristía dominical? 60 minutos. Eso no es ni el 0.06%. No alcanza a ser ni el 1% de la semana. Y aún así nos atrevemos, por los motivos más superficiales, a faltar a misa el domingo. Reflexionemos sobre eso y cambiemos. Y bueno, eso es lo que hemos visto el día de hoy. Nos vemos en un siguiente programa.